Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de octubre de 2018. Pocos datos para la jornada. Indicador de actividad nacional medido por la Reserva de Chicago en los Estados Unidos. Cifra algo por debajo de lo anticipado. Más adelante tendremos en Colombia la publicación del indicador de actividad económica correspondiente al mes de agosto, segundo mes del tercer trimestre del año. Recuerden que la economía colombiana ha venido creciendo a niveles del 2.5% durante el primer semestre de este año y para el segundo semestre se espera una aceleración a niveles del 3%. El mercado espera un crecimiento del 2.3% en este indicador de actividad económica, lo que muestra es que aún está por debajo de lo que debería ser para cumplir los objetivos de crecimiento de 2.7% para todo el año 2018. En Argentina, subasta de títulos a una semana, conocido como los LELIC, en que la anterior semana estuvieron niveles del 73%. Con relación a los anuncios de las últimas horas, interesante, Theresa May, de acuerdo a medios escritos como es Bloomberg, hablará hoy en el Parlamento británico afirmando que tiene un avance del 95% en el acuerdo del Brexit. En los Estados Unidos, ambos partidos fueron en teoría sorprendidos por anuncios del presidente Trump de estar trabajando en una propuesta presupuestaria con beneficios para personas de ingresos medios. Esto, como ya lo habían advertido varios medios previamente, teniendo en cuenta rumores desde la Casa Blanca de una estrategia del Partido Republicano y del presidente de los Estados Unidos de ganar apoyo en estas elecciones que se vienen del mes de noviembre, elecciones legislativas. Los últimos sondeos de intención de voto muestran que el Partido Demócrata tiene una alta probabilidad de retomar el control en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. Esto es importante para el presidente de los Estados Unidos. Un Congreso dividido frenaría totalmente cualquier tipo de reforma que desee realizar. Además que incrementaría el ruido, pues la Cámara de Representantes con mayoría demócrata podría dar inicio a un proceso de destitución del presidente, algo que no se ha logrado, principalmente porque los republicanos controlan ambas corporaciones. Sin embargo, en caso de que esto sea así, no, el Partido Demócrata no tendría suficiente apoyo en el Senado para continuar con este proceso, es decir, lo único que vamos a escuchar es ruido si este llegue a ser el desenlace final, justamente en un momento en que hay dudas acerca de qué tanto más pueden valorizarse las acciones en los Estados Unidos. Y con relación a sus relaciones internacionales, el secretario del Tesoro cree que China puede ser calificado como un manipulador de monedas y el asesor de la Casa Blanca, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dice que esto se podría dar teniendo en cuenta que durante el último proceso de debilitamiento del yuan, moneda que perdió el 8% de su valor frente al dólar, las autoridades chinas no hicieron nada para impedirlo. También en el frente externo, el presidente de los Estados Unidos acusó a Rusia durante el fin de semana de estar incumpliendo los acuerdos de no proliferación armamentística con los Estados Unidos, acuerdos que datan desde la década de los 80. Y por eso anunció que Estados Unidos se estaría retirando de estos acuerdos. Obviamente la respuesta de Rusia es que el que viene incumpliendo estos tratados, estos acuerdos son los Estados Unidos en sí mismo. Y en Brasil el candidato Jair Bolsonaro, el candidato que está liderando las encuestas de intención de voto, anunció la semana pasada que promulgaría una ley en la que se formalizará la independencia del Banco Central. Si bien es cierto, ha venido funcionando así, lo que quiere este candidato es dar un mensaje a los mercados de una política monetaria más ortodoxa, aunque desde su punto de vista de lo que él ha venido prometiendo se muestran grandes inconsistencias económicas. Por otro lado, para dar una mayor tranquilidad, considera la posibilidad incluso de reconfirmar al actual director del Banco Central de Brasil, una persona que ha dado algo de tranquilidad a los inversionistas. Esta semana los mercados se están abriendo con una dinámica favorable. Y esto teniendo en cuenta que durante la última semana, las últimas 3 jornadas presentaron fuertes pérdidas. Acá las autoridades en China realizaron una serie de
declaraciones en las que se daría impulso a la empresa privada y entre estas sería una reducción de los impuestos a los ingresos. El índice accionario en China se valorizó más del 4%, mientras que el resto de mercados en el mundo tiene una valorización entre el 0.5 y el 1%. Goldman Sachs emitió una advertencia nueva considerando que el mercado accionario que impulsó la economía durante el último año en los Estados Unidos podría ser más bien un freno el próximo año y esto también está alineado con todo lo que se ha venido mencionando de los múltiplos de valoración de las acciones en los Estados Unidos. En cuanto a los futuros, vemos que pues prevé lo que sería una apertura al alza. Estamos viendo que pues se siguen acercando a ese nivel de los 2.800 puntos, pero pues vemos que continúa lo que es la señal de tendencia negativa, por lo menos para el corto plazo. Continúa la temporada de entrega de resultados, donde a la fecha pues ya hemos visto que cerca de 90 compañías ya han reportado eh, resultados para el tercer trimestre del 2018 con una sorpresa del 85%. El día de hoy, antes de la apertura, tuvimos los resultados de Hasbro, que como se esperaba, pues estos estuvieron por debajo de las estimaciones, lo que fue el cierre de uno de sus distribuidores principales, que era Toys R Us, pues generó pérdidas en la compañía y por ende debilidad en lo que fueron las cifras corporativas. Durante la semana serán conocidos los resultados de Amazon, Google y Microsoft, lo que haría entonces que se pueda plantear un impulso adicional para lo que son las acciones, por lo menos del sector de tecnología. En cuanto al mercado de divisas, vamos a ver cómo las principales monedas globales cerraron la semana con variaciones mixtas, luego de conocerse las minutas de la Fed, y lo que estamos viendo hoy es variaciones también en el terreno positivo para algunas monedas, lo que es el rand sudafricano, un avance del 0.9%, y en el terreno negativo sobresale la caída de la libra esterlina, un retroceso del 0.83%. El real de Brasil ven que siguen siendo la segunda moneda con mayor valorización frente al dólar, previo a lo que sería la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Y en cuanto al mercado de materiales básicos, pues el oro mantiene también esa tendencia positiva, mientras el dólar pierde algo de valor contra algunas monedas, como veíamos previamente, y algo también de debilidad frente a lo que son las monedas de mercados emergentes. Con respecto al mercado petrolero, las explicaciones realizadas por Arabia Saudita en la que reconocía un grave error eh, y un error enorme con la muerte del periodista crítico de la corona, pues no han sido suficientes para varios países de Occidente. Alemania anunció que dejará de vender equipos a Arabia Saudita, Francia solicitó más explicaciones y al interior de los Estados Unidos, tanto miembros del Partido Republicano como Demócrata están presionando aún más al presidente Trump para que adopte algún tipo de sanción. Entre las explicaciones que se han dado a conocer, un ministro del gobierno saudí primero manifestó que el príncipe heredero no tenía conocimiento del interrogatorio y segundo que los que lo efectuaron, cerca de 5 personas, actuaron de manera independiente, algo que por supuesto ningún país de Occidente cree. Al mismo tiempo, el ministro de Energía saudí, mostrando, digamos, en cierta medida los beneficios que tiene esta alianza de Estados Unidos con ellos, anunció que podrían incrementar su nivel de producción de 10.7 millones de barriles diarios actuales hacia los 12 millones de barriles día. Y esto pues como un mecanismo para ayudar a que los precios del petróleo no escalen de manera excesiva. De manera paralela, el ministro de Petróleo iraquí informó que para el próximo trimestre, es decir, el primer trimestre del 2019, esperaba un nivel de producción de casi 5 millones de barriles día. Actualmente la producción está cerca de los 4.7, es decir, ambos países están mostrando que la unidad al interior de la OPEP se ha venido perdiendo, que sus intereses geopolíticos en contra de Irán, principalmente por parte de Arabia Saudita, podrían jugar a favor de los consumidores. Sin embargo, pues la incertidumbre se mantiene en este mercado, muy sujeto a lo que es el tema geopolítico. El viernes fue publicado el dato de plataformas activas, el cual superó las expectativas. Este pues aumentó en 4 unidades para un total de 873, frente a la expectativa que era un aumento de 2 unidades, con lo cual vemos que desde la parte técnica pues se mantiene tendencia negativa. Esto fue anunciado para comienzos de octubre y lo que vemos es continuas caídas, de nuevo sobre ese nivel de los $68 el barril, que es considerado como un nivel de congestión en el cual vimos que el WTI permaneció lo que fue los meses de julio, agosto
agosto y septiembre en su mayoría, por lo cual también se podría dar algo de estabilidad para las próximas jornadas si no se tienen algunos anuncios fundamentales que generen algo de volatilidad adicional. Y en renta fija, tal vez la principal noticia es la corrección o la mejora en los precios de los bonos italianos. Moody's el pasado viernes efectivamente redujo la calificación soberana de Italia desde un Baa2 a un Baa3, es decir, el nivel más bajo dentro de los considerados grado de inversión. Sin embargo, el hecho positivo fue que asignó perspectiva estable a la deuda soberana italiana y esto fue tomado de manera positiva por parte del mercado. Las tasas de descuento de los títulos italianos que en algún momento de la semana pasada alcanzaban niveles del 3,72 aproximadamente, esta mañana alcanzaron a marcar niveles del 3,42, es decir, 30 puntos básicos por debajo de esos máximos registrados. Las otras dos firmas calificadoras mantienen la nota soberana italiana en triple B, es decir, un escalón por encima del mínimo requerido para hacer grado inversión. Con respecto a este tema italiano, el 60% de la población apoya ese presupuesto que fue publicado la semana pasada y el cual recibió críticas abiertas por parte de la Unión Europea por infringir las normas fiscales. La Unión Europea todavía puede esta semana anunciar algún tipo de sanción a Italia por estos incumplimientos y mientras tanto el gobierno italiano se limitó a decir que entendían la preocupación, pero que este era el plan que iban a estar aplicando teniendo en cuenta que Italia es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha logrado recuperar los niveles de producción previos a la crisis del 2008-2009 y que en caso de que fuera necesario podría modificar el presupuesto, es decir, en caso de que incumplieran las metas de deuda y de déficit. Con relación al mercado de renta fija, interesantes las declaraciones del presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, quien digamos que era en cierta medida está respaldando esos incrementos graduales de tasa de interés teniendo en cuenta o haciendo referencia simplemente a que la manera en que viene creciendo los Estados Unidos y los factores por los cuales viene creciendo esta economía auguraban que la mejor respuesta de la Reserva Federal era mantener estos ajustes, esto muy a pesar de las críticas provenientes del presidente Trump. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia donde tenemos varios anuncios por parte de EPM. El primero de ellos tiene que ver con manejos de deuda de dos de sus filiales, con los cuales se extendió la vida media de 5.9 a 6.3 años de la deuda, bajo condiciones calificadas por la misma EPM como positivas. Y esto está enmarcado en todo ese plan de contingencia de manejo de recursos de este tema de Hidroituango. Con esto, la compañía considera que se reduce la presión de caja de corto plazo, pues algunos de estos endeudamientos tenían vencimientos o fecha de amortización en febrero del 2019. Avanzando en este tema, la Comisión Primera del Consejo de Medellín, recuerden que es el principal accionista, la ciudad de Medellín es el principal accionista de EPM, aprobó de manera unánime el plan de venta de activos de la compañía, entre los que está un poco más del 10% de participación que tiene NISA, valorado en cerca de 1,5 billones de pesos. El próximo lunes se dará un siguiente debate y pues se espera que se dé el completo aval para continuar con este proceso de enajenación. Recuerden como esas divisiones al interior del departamento de Antioquia y el municipio de Medellín por toda esta situación. Con relación a temas corporativos, BRC Investor ratificó la calificación AAA para Scotiabank Colpatria y en temas macroeconómicos el Ministerio de Medio Ambiente informó que había aumentado la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño. Sin embargo, las últimas informaciones es que efectivamente podría pasar nuevamente, pero digamos que su severidad no sería muy alta, así que tal vez lo que hace falta por conocer del ministro de Medio Ambiente es esta parte no solamente de la ocurrencia, sino la intensidad del mismo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Iniciamos la semana con lo que es la variación del índice Colcap. Vemos que este registró una caída del 0.71% durante la semana anterior.
Esta caída, pues en su mayoría lo que fue atribuida a un retroceso de ETB del 14,6%. De hecho, este retroceso fue casi en su mayoría también registrado en lo que fue el viernes con una caída de cercana del 6,5% para la acción. Algo que nos llama la atención, dado que pues desde la parte fundamental, por lo menos la empresa ha reportado resultados positivos, lo que fue el último trimestre. Por primera vez en los últimos 4 años veíamos una utilidad positiva y un control de gastos y costos que permitió que los ingresos pues se refieran reflejados en esa utilidad neta. Sin embargo, pues la acción continúa bastante débil en mínimos históricos y muy de cerca al próximo nivel que serían los 300 pesos por acción. En segundo lugar se ubicó Promigas con un retroceso del 9,84%, muy en línea a lo que será la recomposición del índice Colcap y lo que se estima que sería la salida de la acción del índice y la entrada entonces de la acción de Bolsa de Valores de Colombia. Y Cemex, la tercera acción más golpeada con un retroceso del 5%, de nuevo en mínimos históricos y previo a lo que será la entrega de resultados que también compartiré con ustedes próximamente. En el terreno positivo, Grupo Sura Preferencial registró un avance del 2,77 y variaciones leves, pero en el terreno positivo lo que fue Grupo Argos Ordinaria del 1% y Avianca con un avance también cercano al 1%. En cuanto a noticias corporativas, pues les recuerdo que el miércoles tendremos la canasta informativa del próximo rebalanceo del índice Colcap que entrará en vigencia el 1 de noviembre. Y en cuanto ya a la acción puntual de Ecopetrol, lo que vamos a ver es que esta pues se mantiene en la tendencia positiva, está justo sobre ese nivel de entrada en los 3.950 pesos después de varias señales de reingreso y lo que sería continuación de esa tendencia positiva por el momento, pues algo de estabilidad, mientras el petróleo también vemos que se mantiene sobre ese nivel de los 68 dólares el barril y por lo menos para la acción en el corto plazo seguir monitoreando lo que sería el nivel de los 3.800 pesos. En cuanto a la acción de Cemex, tal y como les mencionaba, pues esta fue una de las que sufrió la caída más pronunciada durante la semana anterior. Se ubican los 5.300 pesos por acción en medio de una tendencia y un rally a la baja que lleva pues cerca de un año de consolidación. Veíamos que la primera señal fue reportada en noviembre del año pasado y desde ahí lo que hemos visto es caídas sucesivas para la acción que se encuentra en mínimos históricos. La compañía reportará resultados el 25 de octubre a la apertura de mercado, cuya teleconferencia pues también está programada para las 10:30 de la mañana y la matriz Cemex en México también reportará resultados en la misma fecha, con lo cual pues esperamos monitorear lo que sería esta nueva entrega de resultados. Con eso daremos inicio también a la temporada de resultados aquí en Colombia y pues ver algo de señales para plantear posible recuperación en el corto plazo o por el contrario que continúe débil la compañía por lo menos en las próximas jornadas. En cuanto al peso colombiano, vamos a ver que este continúa por encima de la primera banda del indicador. De hecho, vemos una apertura sobre el nivel de los 3.080 pesos por dólar. En medio de esta tendencia positiva, en el mercado intradiario monitorea lo que serían niveles de los 3.060, 3.050 y posteriormente ya los 3.020. Sin embargo, pues se mantiene muy cerca a lo que es el reciente máximo de los 3.100, que no descartamos que pueda ser alcanzado durante la jornada. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.36 y vemos una apertura cercana a este nivel que corresponde con la primera banda del indicador, tendencia positiva por lo menos en el corto plazo y en el mercado intradiario monitorear niveles del 6.32 y el 6.28 respectivamente. Damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.